Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, vamos a hacer la homilía, la reflexión a partir de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Antes pensaba en este domingo, un poco de frío como estos días de agosto, pero también nuestras calles vacías. Estamos viviendo un confinamiento por el coronavirus. Esta semana que pasó, el presidente de la República anunció que pronto llegará la vacuna y pude percibir, al leer las noticias, las redes sociales, al mirar yo mismo nuestras calles y nuestras fuertes ganas de retomar tantos hábitos, tantos gustos, nuestra vida normal, pude percibir que estamos anhelando que llegue esa vacuna, que ponemos nuestra esperanza en que la vacuna nos traerá todas las soluciones al tiempo que vivimos. El presidente hablaba de 5 laboratorios, algunos van a empezar las pruebas, parece que va a demorar más de lo que habíamos pensado. Queridos hermanos, de alguna manera nos hemos sentido un poco cercanos a esa gran liberación del coronavirus que nos traerá la vacuna. Sin embargo, hermanos, definitivamente es desconcertante la noticia que hemos vivido en este día. Estas 13 personas que han fallecido en una discoteca donde habían más de 100. Una vacuna no nos va a curar de eso. Hay quienes a lo largo del día han procurado buscar culpables. Para unos los culpables son los 13, para otros los culpables es la policía, para otros el culpable es el señor presidente que nos tiene confinados tanto tiempo. Sin embargo, hermanos, lo que me duele a mí es ver que hay 13 personas que han muerto por nada. 13 familias que están de duelo, 13 dentro de otras 60.000 que en todos estos últimos meses se han despedido de un ser querido. Queridos hermanos, la vida humana es valiosa, es creación de Dios. Es terrible contemplar tanta muerte, tanta enfermedad, pero más aún tanta necedad, tanto egoísmo. Terrible. Y la vacuna no nos va a curar de eso. No nos va a curar de nuestros caprichos o de nuestras ganas de quebrar las leyes
o de buscar el provecho personal, económico acaso. ¿Saben, hermanos? El único que nos va a liberar de eso es Dios. No la vacuna, que habrá que buscarla lo mejor posible. El único virus que nos acecha no es el coronavirus, es el pecado, hermanos, el pecado. Y mientras nosotros pongamos nuestra esperanza en los medios humanos, en la ciencia, en la política, en la economía, quedaremos frustrados. Nada de eso nos salvará de esta condición limitada que debemos vivir. En el Evangelio le preguntan a los discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Pedro se adelanta y responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a decirlo en otras palabras: tú eres nuestro Salvador. Queridos hermanos, para nosotros los cristianos, la salvación no viene por la vacuna, tampoco viene por un presidente iluminado, viene por Jesucristo. Es el Señor el que nos libera de nuestros pecados, de nuestras miserias, y el que por tanto nos invita a estar atentos, a sacar lo mejor de nosotros como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de la raza humana que hoy lucha contra el coronavirus. Sin Dios somos nosotros y nuestros caprichos. Y tarde o temprano, a veces sin quererlo, terminaremos manipulando, contrariando, yendo contra los demás. El que nos cura del pecado es el Señor. Por eso los cristianos, más que nunca, debemos esforzarnos para que esa fe que hemos recibido de Dios nos ilumine, nos purifique, porque si bien nuestro Señor nos puede iluminar, nos puede animar en el bien, si nosotros no ponemos de nuestra parte, no podremos cambiar. Es Pedro el apóstol en el Evangelio el que le dice a Jesús: tú eres mi Mesías, mi Salvador. Y sabemos que es Pedro el que negará a Jesús cuando vienen los momentos difíciles, y que es Pedro después el que le dirá al Señor que le ama y que le ama para siempre. Es Pedro el que se convertirá en el apóstol que va a caminar por Roma, lugar difícil, predicando a Jesús, y que morirá en una cruz como Jesús. Todo con tal de no traicionar al Señor. Nosotros los cristianos, hermanos, caminamos en este siglo XXI, en este tiempo de pandemia. Hay que pedirle al Señor que nos salve de todos nuestros defectos, que nos haga más generosos, más compasivos y más atentos a las consecuencias de nuestras acciones. Nuestra fe no es algo metafórico, no es algo espiritualista. Nuestra fe es encarnada. Y si amamos a Dios, se nota en cómo amamos al prójimo. Y si creemos en Dios, se nota en cómo ponemos de nuestra parte para salir adelante en este tiempo de dificultad. Nosotros también, como Pedro, sabiendo que no somos perfectos, le decimos: Señor, tú eres nuestro Mesías. Somos cristianos. Sálvanos de nuestro pecado. Ayúdanos a poder mirar, descubrir esos espacios de conflicto, de lucha, en los que podemos poner un poco de paz, un poco de tu Santo Espíritu, que queremos viva y fructifique dentro de nosotros y de nuestras familias, vecindarios. Queridos hermanos, el que nos va a salvar es el Señor. Pidámosle que Él nos ayude, nos dé su gracia, su bendición, para sacar lo mejor de nosotros. Aquí en nuestro país se necesita mucho de los cristianos, que salen a trabajar, que cuidan su salud, que cuidan el trabajo, que valoran los estudios, que no derrochan el dinero, que están al alcance de quien más lo necesita, que comparten la propia
riqueza. Los cristianos tenemos que colaborar. Y si creemos en Dios como nuestro Salvador, vamos a pedirle que nos purifique para que podamos ayudar en este tiempo de grave dificultad. Que el Señor nos conceda esta gracia, así sea.